La puerta de caoba estaba ligeramente entornada. Apenas unos centímetros de espacio entre mi mundo de antes y mi mundo de después. A través de esa rendija, podía ver la luz del sol de la tarde entrando a raudales en el impecable despacho de Damián, iluminando el logotipo del prestigioso bufete de abogados grabado en el panel de cristal. Podía oír el suave murmullo de voces. Su voz, cálida e íntima, de una manera que no había oído dirigida hacia mí en meses. Empujé la puerta para abrirla más, y allí estaba ella, mi hermana Iria, con su cabello cobrizo cayendo en cascada sobre el hombro de Damián, mientras se sentaba a horcajadas sobre su regazo en su sillón de ejecutivo. Sus bocas estaban unidas con el hambre desesperada de los nuevos amantes, sus dedos de manicura perfecta enredados en el pelo oscuro de él, sus manos agarrando la cintura de ella como si le perteneciera. No me oyeron entrar. Estaban demasiado perdidos el uno en el otro para darse cuenta de la mujer que había estado casada con uno de ellos durante 2 años, que había compartido cenas de Nochebuena con la otra durante 28 años de hermandad. Me quedé allí durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo segundos, viendo cómo toda mi vida se desmoronaba hasta convertirse en polvo. Entonces Iria abrió los ojos y me vio por encima del hombro de Damián. No jadeó. No se apartó de un salto. Ni siquiera pareció sorprendida. Sonrió. Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si es la primera vez que visitas este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta de la escucha. Me llamo Elara Valdés, y hasta ese momento creía saber exactamente quién era. Era la esposa que preparaba almuerzos caseros y dejaba notas de ánimo en los maletines. Era la hermana que nunca se perdía una llamada de cumpleaños y siempre ofrecía un hombro en el que llorar. Era la hija que visitaba todos los domingos y fingía no darse cuenta cuando mamá comparaba mis logros con la carrera más glamurosa de Iria en relaciones públicas de moda. También era, al parecer, una idiota. Dijo Iria, deslizándose finalmente del regazo de Damián, pero sin hacer ningún esfuerzo por arreglar su aspecto desaliñado. Elara, has llegado pronto. Pronto. Como si se tratara de una cita programada, como si de alguna manera los hubiera importunado al entrar en el despacho de mi propio marido. Damián se enderezó la corbata con una calma practicada, de la misma manera que lo hacía antes de las reuniones con clientes. Sus ojos grises, de los que me había enamorado durante nuestras sesiones de estudio en la universidad, se encontraron con los míos con algo que no era exactamente culpa, pero tampoco era exactamente desafío. Era indiferencia. Tenemos que hablar, dijo, como si esas 4 palabras pudieran de alguna manera dar sentido a lo que acababa de presenciar. ¿Sobre qué? Las palabras salieron estranguladas, apenas reconocibles como mi propia voz. ¿Sobre cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Sobre cuántas veces os? Elara, por favor, la voz de Iria llevaba esa familiar nota de condescendencia que había perfeccionado en la infancia. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Más difícil de lo que tiene que ser. La miré fijamente, la observé de verdad. Iria siempre había sido la guapa, la segura de sí misma, la que podía entrar en cualquier habitación y acaparar la atención. A sus 30 años era 2 años más joven que yo, pero siempre había actuado como si fuera décadas más sabia. Hoy, sentada en el sofá de cuero mientras Damián permanecía detrás de su escritorio como si esto fuera una reunión de negocios, se la veía radiante. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Damián e Iria intercambiaron una mirada. El tipo de mirada íntima y conspiradora que comparten los amantes. Me golpeó como un golpe físico. 8 meses, dijo finalmente Damián. ¿Desde la fiesta de mi cumpleaños? ¿Mi fiesta de cumpleaños? Aquella en la que Iria había llevado ese impresionante vestido rojo y había encandilado a todos los compañeros de Damián. Aquella en la que se había quedado hasta tarde para ayudar a limpiar mientras Damián y yo discutíamos sobre sus cada vez más largas horas de trabajo. Aquella en la que de hecho le había agradecido por ser una hermana tan maravillosa. 8 meses, repetí, aturdida. Mira, Elara, dijo Iria, cruzando las piernas como si se estuviera acomodando para una charla informal. Sé que esto es un shock, pero sinceramente, probablemente sea lo mejor. Damián y tú lleváis distanciándoos años. Todo el mundo puede verlo. Todo el mundo. Nuestro matrimonio ya estaba acabado, añadió Damián, su voz de abogado, fría y mesurada. Esto solo ha acelerado las cosas. La audacia era sobrecogedora. Se sentaron allí, las 2 personas en las que más había confiado en el mundo. Y hablaron de mi matrimonio como si fuera una fusión de empresas que simplemente había seguido su curso. Sin disculpas, sin explicaciones sobre cómo había sucedido o expresiones de arrepentimiento, solo una crueldad práctica, expuesta con la indiferencia casual de quien habla del tiempo.
Quiero que te vayas de casa, le dije a Damián, sorprendida por la firmeza de mi voz. Él se rió. De verdad se rió. El Ara es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Serás tú la que se vaya. ¿Y dónde se supone que voy a ir exactamente? Iria y Damián intercambiaron otra de esas miradas. De hecho, dijo Iria, he estado pensando en eso. Mamá ha estado diciendo que se siente sola desde que papá falleció. Quizás este sea el momento perfecto para que vuelvas a casa, para ayudar a cuidarla. Volver a casa. A los 32 años, después de construir una vida y una carrera como diseñadora gráfica autónoma, querían que me arrastrara de vuelta a mi habitación de la infancia como una fracasada. ¿Mamá lo sabe? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. La sonrisa de Iria se ensanchó. Se lo conté ayer. Bueno. Ella lo entiende. Siempre dijo que Damián era demasiado para ti. Se contuvo, pero el daño ya estaba hecho. Demasiado para mí. Mi propia madre pensaba que mi marido era demasiado bueno para mí. En realidad, está entusiasmada con la idea de que todos seamos una familia, continuó Iria. Dijo que ya era hora de que Damián encontrara a alguien que pudiera igualar su ambición. La habitación pareció inclinarse. No solo habían estado manteniendo esta aventura durante meses, sino que ya habían involucrado a mi madre. Ya habían hecho planes para mi desplazamiento. Ya habían decidido cómo reestructurar la vida de todos en torno a su traición. Miré a Damián, lo miré de verdad, al hombre al que había apoyado durante la carrera de Derecho, que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, que me había susurrado que yo era su todo en nuestra noche de bodas. Estaba mirando su móvil. Necesito tomar el air, logré decir. El Ara, espera, llamó Damián mientras me dirigía a la puerta. Deberíamos discutir las cosas prácticas. El divorcio, el reparto de bienes. ¿Bienes? Me volví para mirarlo. ¿Qué bienes, Damián? Todo está a tu nombre. ¿Recuerdas? Insististe en ello por motivos fiscales. Tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo. Bueno, sí, pero podemos llegar a un acuerdo. No soy irrazonable. ¿Irrazonable? El hombre que se había estado acostando con mi hermana durante 8 meses estaba preocupado por ser percibido como irrazonable. Me fui sin decir una palabra más. El camino a casa fue una nebulosa de lágrimas, rabia y un extraño entumecimiento distante que se sentía como caminar por un sueño. Nuestra casa, la casa de Damián, al parecer, estaba al final de un tranquilo fondo de saco en un barrio de lujo que habíamos elegido juntos, porque hablamos de llenar las habitaciones extra con niños algún día. Me senté en el coche durante 20 minutos, mirando la puerta principal con su alegre pintura amarilla y las jardineras que había plantado la primavera pasada. Todo parecía exactamente igual, pero me sentía como una extraterrestre visitando la vida de otra persona. Dentro, la casa contenía toda la evidencia de mi engaño. Fotos de la boda en la repisa de la chimenea. Mis libros mezclados con los suyos en las estanterías. La taza de café que había usado esa mañana todavía en el fregadero. Una mancha de pintalabios en el borde como una mancha de sangre en la escena de un crimen. Llamé a mi madre. El Ara. Cariño, la voz de mamá era cuidadosamente neutral. Iria dijo que podrías llamar. ¿Te lo ha contado todo? Me ha contado lo suficiente. Oh, tesoro. Sé que esto es duro, pero a veces estas cosas simplemente pasan. Damián e Iria tienen sentido juntos. Ambos son ambiciosos, ambos exitosos. Yo soy exitosa, interrumpí. Tengo mi propio negocio. Diseñar invitaciones de boda no es exactamente. Hago branding corporativo, mamá. Tengo clientes de verdad. Por supuesto que sí, cariño. Pero seamos honestas. Iria se mueve en el mundo de Damián. Entiende sus presiones, sus metas. Quizás esto sea solo selección natural. Selección natural. Mi madre estaba tratando mi matrimonio como un documental de naturaleza. ¿Así que te pones de su parte? No estoy tomando partido, Elara. Estoy siendo realista. Damián y tú habéis estado teniendo problemas durante un año. Todo el mundo podía verlo. Iria, bueno, ella no planeó esto. El amor simplemente sucedió. Amor. Lo llamaban amor. ¿Dónde se supone que voy a vivir, mamá? Bueno, sabes que siempre eres bienvenida aquí. Tu habitación está exactamente igual. Y sinceramente, me vendría bien la ayuda. La casa se está volviendo demasiado grande para mí sola. Ahí estaba el premio de consolación. Después de que mi marido me robara a mi hermana, o mi hermana me robara a mi marido, podía volver a casa para ser la cuidadora a tiempo completo de mi madre. Tengo que pensar, dije. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Pero Elara, intenta no hacer esto desagradable. Por el bien de todos. Por el bien de todos. No por mi bien. Por el de todos. Colgué y me serví una copa de vino, luego otra, y otra. Para cuando Damián llegó a casa a las 9:30,
Estaba sentada en el salón con una botella vacía y una cabeza llena de claridad. Elara dijo con cuidado, aflojándose la corbata. Necesitamos discutir la logística, los aspectos prácticos de esta transición. Ya he hablado con mi abogado. Tu abogado. Elara, por favor, no repitas todo lo que digo. Es infantil. ¿Infantil? La mujer cuya vida acababa de destruir estaba siendo infantil. He redactado una oferta de acuerdo razonable, continuó, sacando una carpeta de su maletín. Teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros bienes son prematrimoniales o están a mi nombre, estoy dispuesto a ser generoso. Hay un pago único y cubriré tus gastos de mudanza. Tomé la carpeta y la hollé sin leer. ¿Cuánto? 25.000 euros. Es más que justo, considerando. ¿Considerando qué? ¿Que te has estado acostando con mi hermana durante 8 meses? Elara, entiendo tu dolor. ¿Dolor? Me levanté, sorprendida por mi propia firmeza. No estoy dolida, Damián. El dolor es cuando alguien te pisa accidentalmente. Esto es devastación. Esto es la aniquilación completa de todo lo que creía saber sobre mi vida. Mira, estas cosas pasan. La gente se distancia. La gente cambia. Lo que Iria y yo tenemos es real. Es algo que nunca antes había experimentado. ¿Y lo que teníamos nosotros? Éramos amigos que se casaron porque parecía el momento adecuado. Pero Elara, sé honesta. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como lo hace Iria? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación sobre algo más profundo que las listas de la compra y los planes de fin de semana? Lo terrible era que no estaba del todo equivocado. Nos habíamos distanciado, habíamos caído en la rutina, pero pensé que eso era normal. La evolución natural del matrimonio, de un romance apasionado a una compañía cómoda. ¿Así que eso te dio derecho a engañarme? No lo planeé, tampoco Iria, simplemente sucedió. Durante 8 meses, simplemente sucedió. Elara, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ahí estaba esa frase de nuevo. No hagas esto difícil. Como si mis sentimientos fueran un inconveniente, mi dolor un obstáculo para su felicidad. Quiero la casa, dije. Damián se rió. Elara, sé realista. No puedes permitirte la hipoteca con tus ingresos ilegalmente. No me importa lo legal. Quiero la casa. Esto no funciona así. Te estoy ofreciendo un acuerdo justo. Tómalo. ¿O qué? O presento el divorcio por diferencias irreconciliables y te irás con lo que el tribunal decida darte, que, dado que todo está a mi nombre y no tenemos hijos, no será mucho. Lo tenía todo planeado. El abogado había previsto todos los ángulos, cubierto todas las bases. Se suponía que yo debía tomar mis 25.000 euros y desaparecer en silencio para que él pudiera empezar su nueva vida con mi hermana. ¿Cuándo quieres que me vaya? A finales de mes. Eso te da 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. ¿2 semanas? Me estaba dando 2 semanas para desmantelar una vida que había tardado años en construir. De acuerdo, dije. Damián pareció sorprendido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Estaré fuera para finales de mes. Bien. Me alegro de que podamos manejar esto con madurez. El hombre que había estado manteniendo una aventura secreta con mi hermana durante casi un año quería felicitarnos a ambos por nuestra madurez. Esa noche, después de que Damián se hubiera ido a dormir a la habitación de invitados, aparentemente su conciencia tenía algunos límites. Me senté frente a mi ordenador y comencé a planificar. Hasta el amanecer, siempre he sido una investigadora. Es lo que me hacía buena en mi trabajo. Indagaba profundamente en las empresas de los clientes. Entendía sus valores y sus competidores. Encontraba la manera perfecta de representar su historia visualmente. Ahora apliqué esas mismas habilidades para entender exactamente lo que mi marido y mi hermana me habían hecho. Lo primero que descubrí fue que Damián había sido más cuidadoso de lo que le había atribuido. La casa, los coches, incluso nuestra cuenta bancaria conjunta. Todo estaba estructurado para minimizar mi derecho a los bienes gananciales. Cada compra importante se había programado para ocurrir justo antes de nuestro matrimonio o se había justificado como un gasto de empresa. Damián Montenegro, abogado, aparentemente había estado planeando la posibilidad de un divorcio desde antes de nuestra boda. Lo segundo que descubrí fue que esta no era su primera vez. Me llevó 3 días de búsqueda en archivos de redes sociales, cotejando fotos y cronologías, pero encontré el patrón. Damián tenía un historial de relaciones con hermanas, no literalmente, sino amigas íntimas, socias de negocios, mujeres que existían en los círculos sociales de las otras. Su novia anterior había sido robada por su mejor amiga. La mujer anterior a esa lo había perdido con una colega. E Iria, mi hermosa y encantadora hermana, tenía su propio patrón. 3 relaciones anteriores que habían terminado cuando se había involucrado con hombres que ya estaban comprometidos.
Coleccionaba hombres no disponibles como algunas personas coleccionan vinos de época. No se habían enamorado, se habían encontrado. Dos depredadores que disfrutaban más de la caza que del premio. Todavía estaba procesando esta revelación cuando sonó el timbre. Iria estaba en mi porche, con una botella de vino y una expresión que solo podría describir como de simpatía agresiva. Elara, tenemos que hablar. ¿Tenemos? ¿Puedo entrar? Me aparté, curiosa a pesar de mí misma. Iria se acomodó en mi sofá, el que yo había elegido, en la casa en la que ella estaba a punto de vivir, y sirvió 2 copas de vino sin preguntar. Sé que me odias ahora mismo, comenzó. En realidad no. No estoy segura de lo que siento, pero no es odio. Bien, porque de verdad creo que podemos superar esto como hermanas. Como hermanas. El descaro era asombroso. Damián y yo nunca quisimos que sucediera. Pero Elara, tienes que admitir que vosotros dos no erais felices. No habéis sido felices durante meses. ¿Pensabais decírmelo alguna vez? Por supuesto, solo. Queríamos estar seguros. No queríamos hacerte daño innecesariamente si no iba a funcionar. ¿Qué considerados? Elara, no seas sarcástica. No te sienta bien. Iria bebió un sorbo de vino y me estudió con la mirada calculadora que empezaba a reconocer. La cosa es que Damián y yo estamos bien juntos. Realmente bien. Nos desafiamos intelectualmente. Tenemos las mismas metas, los mismos intereses, la misma absoluta falta de brújula moral. ¿Ves? A esto me refiero. Este lado amargo y vengativo tuyo. No es atractivo, Elara. Es parte de por qué las cosas se desmoronaron con Damián en primer lugar. La miré fijamente. ¿Me estás culpando de vuestra aventura? No estoy culpando a nadie. Solo digo que tal vez si te hubieras esforzado más en tu matrimonio, si hubieras intentado crecer con Damián en lugar de quedarte estática. ¿Me quedé estática? Elara, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro que no fuera una novela romántica? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una opinión sobre política o actualidad o cualquier cosa que importara? Damián necesita estimulación intelectual. Necesita una pareja que pueda seguirle el ritmo. La crueldad casual era impresionante. Estaba sentada en mi salón bebiendo mi vino, a punto de mudarse a mi casa con mi marido, y me estaba explicando por qué me lo merecía. ¿Qué quieres, Iria? Quiero que estemos bien. Quiero que entiendas que esto no se trata de que tú no seas lo suficientemente buena. Se trata solo de compatibilidad. Damián y yo somos compatibles de maneras que tú y él nunca lo fuisteis. ¿Y qué hay de ti y de mí? ¿Somos compatibles como hermanas? La sonrisa de Iria fue radiante. Por supuesto que sí. Somos familia. Esto no cambia eso. Esto no cambia eso, repetí lentamente. Elara, sé que es difícil verlo ahora mismo, pero a la larga esto va a ser bueno para todos. Encontrarás a alguien que se adapte mejor a ti, alguien que aprecie tus cualidades más sencillas, y Damián y yo podremos construir algo real juntos. ¿Cualidades más sencillas? Ya sabes a qué me refiero. Eres cariñosa, dulce y hogareña. Eso es maravilloso, pero no es lo que Damián necesita. Necesita a alguien que pueda igualar su ambición, alguien que entienda su mundo. Alguien como tú. Exacto. Iria terminó su vino y miró su móvil. Debería irme. Damián me recoge para cenar. Nos reunimos con los socios principales de su bufete. Ya estaba desempeñando el papel de la esposa del abogado, ya estaba haciendo contactos y posicionándose en su mundo profesional. Mientras tanto, se esperaba que yo saliera elegantemente del escenario. Elara Iria se detuvo en la puerta. Intenta no hacer esto más difícil de lo que tiene que ser, por el bien de todos. Ahí estaba esa frase de nuevo. El lema de la familia, al parecer. Después de que se fue, me senté en mi salón y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era exactamente ira, y no era desamor. Era algo más limpio y afilado, e infinitamente más peligroso. Era claridad. Beatriz Lázaro tenía el tipo de presencia que ponía nerviosos a los abogados de la parte contraria. A sus 55 años, tenía el pelo plateado y una mirada penetrante, con una reputación de aceptar casos que otros abogados consideraban imposibles de ganar. Su despacho, en la planta 32, dominaba la ciudad desde el Paseo de la Castellana, y sus honorarios reflejaban su tasa de éxito. Había encontrado su nombre a través de una búsqueda en Google de mejores abogadas de divorcio en Madrid, y luego pasé 2 días leyendo sobre sus casos. Se especializaba en lo que llamaba disoluciones matrimoniales de alto conflicto, divorcios que involucraban bienes significativos, batallas complejas por la custodia, o, en mi caso, cónyuges que se creían más listos que el sistema. Señora Valdés dijo, revisando la oferta de acuerdo que Damián me había dado. La propuesta de su marido es un insulto. Él dice que es generosa. Está mintiendo. En un matrimonio de 2 años con bienes comunes y un hogar con 2 ingresos, usted tiene derecho a mucho más que esto.
El hecho de que haya estructurado todo para minimizar su reclamación sugiere premeditación. ¿Premeditación? Ha estado planeando el divorcio desde antes de casarse. Mire la cronología. Cada compra importante, cada decisión financiera, cada transferencia de activos. Este hombre se ha estado protegiendo de un futuro acuerdo de divorcio desde el primer día. Me sentí enferma. Entonces él nunca tuvo la intención de que fuera para siempre. No puedo hablar de sus intenciones, pero sí de sus acciones. Y sus acciones sugieren a un hombre que siempre estuvo planeando su estrategia de salida. Beatriz se reclinó en su silla de cuero y me estudió. La pregunta es, ¿qué quiere usted de este divorcio? Quiero lo que es justo. Justo es subjetivo. Le pregunto, ¿qué quiere usted? Lo pensé. ¿Qué quería? La casa, dinero, venganza. Quiero que entiendan que no voy a desaparecer en silencio. Beatriz sonrió por primera vez desde que había entrado en su despacho. Ahora nos entendemos. Hábleme de su hermana. Le conté todo. La aventura, la cronología, la crueldad casual, la total falta de remordimiento de Iria. Le conté la reacción de mi madre, la cena familiar en la que se esperaba que yo me portara bien mientras ellos reestructuraban sus vidas en torno a mi traición. Interesante, dijo Beatriz cuando terminé. Su hermana trabaja en relaciones públicas, de moda. Representa a varios diseñadores de alta gama y está construyendo una relación con los colegas del bufete de su marido. Ya ha empezado a hacer contactos con ellos. Al parecer, se está posicionando como la esposa perfecta para un abogado. Beatriz tomó una nota. ¿Y las redes sociales? ¿Están siendo discretos? Saqué mi móvil y le mostré las capturas de pantalla que había hecho. Damián e Iria en restaurantes, en eventos de trabajo, en el teatro, siempre cuidadosamente escenificadas para parecer profesionales, pero con una intimidad que sería obvia para cualquiera que supiera qué buscar. Están siendo cuidadosos, observó Beatriz, pero no lo suficiente. ¿Qué quiere decir? Su marido es socio junior en un bufete prestigioso. La imagen importa en su profesión. Valores familiares, estabilidad, confianza, estas cosas afectan a sus perspectivas de ascenso. Y tener una aventura con la hermana de su esposa, mientras manipula simultáneamente los bienes matrimoniales para estafar a dicha esposa de un acuerdo justo. Eso no va a sentar bien a los socios principales. Sentí una chispa de algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué podemos hacer? Podemos solicitar el divorcio por adulterio. Podemos exigir una auditoría forense completa de todos los bienes gananciales. Podemos citar las comunicaciones entre su marido y su hermana para establecer la cronología de su aventura. ¿Eso ayudará? Hará su vida muy incómoda. Y la incomodidad tiene una forma de hacer que la gente sea más razonable con los acuerdos. Los honorarios de Beatriz eran elevados, pero tenía justo lo suficiente en mi cuenta de ahorros personal para cubrir la provisión de fondos. Me dejaría sin Blanca, pero también dejaría a Damián e Iria con una lucha que no esperaban. Una cosa más, dijo Beatriz mientras me preparaba para irme. Mencionó que la carrera de su hermana depende de su reputación en la industria de la moda. Sí, ¿por qué? Por nada. Solo pensando en todas nuestras opciones, Damián recibió los papeles del divorcio un lunes por la mañana en su oficina. Lo supe porque Beatriz había organizado una entrega por procurador en lugar de por correo certificado. Máximo valor de humillación. También lo supe porque Damián me llamó en menos de una hora, y su voz temblaba de rabia. Elara, ¿qué demonios es esto? Los papeles del divorcio. Pensé que era lo que querías. Divorcio por adulterio, auditoría forense. Estás exigiendo la mitad de todo. Estoy exigiendo lo que legalmente me corresponde. Teníamos un acuerdo. Teníamos tu propuesta unilateral. He decidido declinarla. Hubo una larga pausa. Elara, estás cometiendo un error. Esto se va a poner feo. Ya es feo, Damián. Simplemente he decidido no fingir lo contrario. No dejaré que destruyas mi carrera por esto. No estoy tratando de destruir tu carrera. Estoy tratando de conseguir un acuerdo de divorcio justo, arrastrando nuestros asuntos privados por los tribunales. Haciéndome parecer. ¿Parecer qué, Damián? ¿Como un hombre que engañó a su esposa con su hermana? Otra pausa. Si crees que puedes avergonzarme para que te dé más dinero. No quiero avergonzarte, pero no voy a desaparecer en silencio para que puedas empezar tu nueva vida sin consecuencias. Elara, escúchame con atención. Si sigues adelante con esta demanda, me aseguraré de que te arrepientas. Tengo recursos, contactos. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Echa marcha atrás, acepta la oferta de acuerdo y vete. O esto se pondrá mucho peor para ti. Le colgué. En 2 horas, Iria estaba en mi puerta. A diferencia de su visita anterior, no traía vino ni lucía una expresión compasiva.
Estaba furiosa. Elara, tienes que parar esto. ¿Parar qué? Esta demanda ridícula. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a la reputación de Damián? Me estoy divorciando. Es un procedimiento bastante común. Estás siendo vengativa y mezquina, y se te va a volver en contra. Damián tiene amigos, Elara. Amigos importantes, jueces, fiscales, otros abogados. No puedes ganar una pelea contra alguien con sus contactos. Mírame. Iria se acercó más, y por primera vez, vi una preocupación real en sus ojos. Elara, estoy tratando de ayudarte. Si sigues presionando, Damián te va a destruir. Se asegurará de que nunca vuelvas a trabajar, de que nunca consigas crédito, de que nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca llegue a nada? ¿Nunca sea digna de la vida que he construido? No quise decir eso. Eso es exactamente lo que quisisteis decir, los dos. Habéis decidido que soy desechable, que debería estar agradecida por las migajas que estáis dispuestos a arrojarme, y luego desaparecer para que podáis vivir felices para siempre. Elara, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en mamá, en la familia. Estoy pensando en la familia. Estoy pensando en qué tipo de familia destruye a uno de los suyos y luego exige que esté agradecida por ello. La máscara de Iria se deslizó por completo. Bien. ¿Quieres jugar duro? Damián no es el único con contactos. Trabajo en moda, Elara. Conozco fotógrafos, periodistas, influencers de redes sociales. Puedo hacerte la vida muy difícil también. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Detén esta demanda o nos aseguraremos de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de persona eres en realidad. ¿Qué tipo de persona soy, Iria? La que intenta destruir la felicidad de su propia hermana por despecho. La miré fijamente, la observé de verdad, la mujer hermosa y segura de sí misma, que siempre había sido todo lo que yo no era. Y por primera vez en mi vida, la vi con claridad. No era segura, estaba desesperada, no era exitosa, era parasitaria, no ganaba por ser mejor, ganaba tomando lo que pertenecía a otras personas. Fuera de mi casa dije en voz baja, Elara, fuera. Después de que se fue, llamé a Beatriz. Están nerviosos, le dije. Bien. La gente nerviosa comete errores. También están amenazando con tomar represalias. Damián dice que tiene contactos, e Iria dice que puede dañar mi reputación profesionalmente. Que lo intenten. El descubrimiento de pruebas va en ambos sentidos, señora Valdés. Si quieren jugar sucio, citaremos sus comunicaciones y veremos exactamente qué han estado diciendo sobre usted. Conspirar para difamar a un cónyuge durante un proceso de divorcio no queda bien en los tribunales. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Esperamos y documentamos todo. Cada amenaza, cada intento de intimidación, cada contacto que hagan. Su marido puede que sea abogado, pero ahora mismo no está pensando como tal. Está pensando como un hombre culpable que ha sido descubierto. La primera grieta en su plan perfecto provino de una fuente inesperada. El bufete de abogados de Damián. 2 semanas después de que se entregaran los papeles del divorcio, Beatriz recibió una llamada del socio principal solicitando una reunión. Al parecer, el bufete se había enterado de la delicada situación que involucraba a uno de sus socios junior y quería discutir opciones para una resolución discreta. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que a los jefes de Damián les preocupa la publicidad. Un divorcio complicado que involucra adulterio y manipulación financiera no refleja bien la reputación del bufete. Así que lo están presionando para que llegue a un acuerdo. Lo están presionando para que esto desaparezca rápida y silenciosamente, lo que nos da ventaja. La segunda grieta vino del mundo de Iria. 3 de sus clientes habían recibido chivatazos anónimos sobre su conducta poco profesional y estaban reconsiderando sus contratos. Al parecer, alguien había estado compartiendo detalles de su vida personal con contactos de la industria. ¿Está usted detrás de esto?, le pregunté a Beatriz. Yo estoy detrás de la estrategia legal, respondió con cuidado. No puedo controlar lo que otras personas eligen hacer con la información pública. ¿Qué información pública? Las demandas de divorcio son registro público. Los documentos judiciales que detallan las acusaciones de adulterio son registro público. Si alguien eligiera investigar esos registros y compartir información relevante con los contactos profesionales de su hermana, bueno, eso no es ilegal. Estaba empezando a entender por qué Beatriz cobraba honorarios tan altos. La tercera grieta fue la más satisfactoria. La madre de Damián me llamó. Heidi Montenegro nunca había sido cálida conmigo durante nuestro matrimonio, pero siempre había sido educada. Ahora sonaba genuinamente angustiada. Elara, querida, acabo de enterarme de la situación. ¿La situación? Sobre Damián y tu hermana. Quiero que sepas que no tenía ni idea y estoy absolutamente horrorizada. Gracias, Heidi. Eso significa mucho. Yo crié a mi hijo mejor que esto. Su padre se estaría revolviendo en su tumba.
Hizo una pausa. Elara, sé que es presuntuoso, pero espero que luches por lo que mereces. No dejes que te mangoneen. Después de colgar, me di cuenta de que Damián no solo había perdido a una esposa. Había perdido el respeto de su familia, de sus colegas y probablemente de sí mismo, aunque aún no estuviera listo para admitirlo. La presión estaba aumentando, y era solo cuestión de tiempo antes de que algo se diera. El enfrentamiento final tuvo lugar en las oficinas del bufete de abogados, en una sala de reuniones con ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. Damián se sentó frente a mí, flanqueado por 2 abogados, mientras Beatriz se sentaba a mi lado con una pila de documentos lo suficientemente gruesa como para atragantar a un caballo. Damián tenía un aspecto terrible. Su pelo, normalmente perfecto, estaba desaliñado, su caro traje arrugado, y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. El abogado de oro estaba mostrando grietas. Vayamos al grano, comenzó Beatriz. Mi clienta está dispuesta a aceptar un acuerdo de 200.000 euros, la mitad del valor del domicilio conyugal y una pensión compensatoria vitalicia de 3.000 euros al mes. El abogado principal de Damián, un hombre delgado llamado Patterson, apenas reprimió una risa. Señora Lázaro, eso es completamente irrazonable. El matrimonio solo duró 2 años. No hay hijos. También hay adulterio documentado, manipulación financiera y conspiración para defraudar a mi clienta de los bienes gananciales, interrumpió Beatriz. Además, amenazas creíbles de represalias y difamación. Su cliente no está exactamente negociando desde una posición de fuerza. Discutimos la caracterización de manipulación financiera. ¿Discuten el adulterio? Silencio. ¿Discuten que su cliente estructuró los bienes matrimoniales para minimizar las reclamaciones de su esposa? Más silencio. ¿Discuten que su cliente y su amante, que resulta ser la hermana de mi clienta, han hecho declaraciones amenazantes sobre la reputación y el sustento de mi clienta? Damián finalmente habló. Elara, por favor, seamos razonables. Estoy siendo razonable. Pido la mitad de lo que construimos juntos, más un apoyo mientras reconstruyo mi vida. Tú me ofreces menos de lo que pagarías por un coche. Solo la casa vale 400.000 euros. Pides la mitad de eso, más un acuerdo en efectivo, más una pensión. Eso es más de lo que puedo permitirme. Entonces deberías haberlo pensado antes de decidir engañarme con mi hermana. La compostura de Damián finalmente se quebró. Elara, estoy tratando de ser justo, pero estás siendo vengativa. Toda esta demanda, esta atención mediática, arrastrando nuestros asuntos personales por los tribunales. ¿Atención mediática? Interrumpí. No finjas que no lo sabes. Alguien ha estado filtrando información a periodistas, a blogueros, a influencers. Mi bufete está recibiendo llamadas de reporteros preguntando sobre mi situación doméstica. Iria ha perdido 3 clientes importantes por rumores sobre su vida personal. Miré a Beatriz, que mantenía una expresión perfectamente neutral. Señor Montenegro, dijo ella, si le preocupa la atención mediática, quizás debería considerar por qué su historia está atrayendo interés. Las aventuras ocurren todos los días. No suelen ser noticia a menos que haya algo particularmente noticioso en ellas. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que un socio junior de un prestigioso bufete de abogados, que manipula bienes gananciales mientras mantiene una aventura con la hermana de su esposa, es una historia atractiva. Especialmente cuando ese mismo abogado amenaza con represalias contra su esposa por exigir un acuerdo justo. Damián se puso pálido. Habéis estado hablando con periodistas. Yo no hablo con periodistas, señor Montenegro, pero no puedo controlar qué registros públicos eligen examinar o qué conclusiones extraen de esos registros. Patterson se inclinó hacia adelante. Señora Lázaro, si está sugiriendo que ha orquestado algún tipo de campaña mediática. No estoy sugiriendo nada. Simplemente observo que el interés público en este caso parece estar creciendo. De hecho, ayer recibí una llamada de un productor de Canal 7. Al parecer, están considerando un reportaje sobre cómo la ley de divorcio puede ser manipulada para perjudicar a las mujeres. La sala quedó en silencio absoluto. Por supuesto, continuó Beatriz. Un acuerdo rápido y justo eliminaría la necesidad de cualquier atención mediática adicional. A mi clienta no le interesa la publicidad. Solo quiere lo que le corresponde. Damián parecía que iba a vomitar. Elara, no puedes hacer esto. Mi carrera. Tu carrera sobrevivirá, Damián. Incluso podría mejorar si demuestras que puedes manejar la adversidad personal con elegancia e integridad. Esto no es elegancia e integridad. Esto es extorsión. No dije en voz baja. Estos son consecuencias. Nos miramos a través de la pulida mesa de conferencias, y vi el momento exacto en que Damián se dio cuenta de que había perdido. No solo el matrimonio, no solo el dinero, sino la narrativa. Había esperado que yo desapareciera en silencio, que absorbiera el dolor y la humillación en privado mientras él seguía adelante con su nueva vida.
En cambio, le había obligado a enfrentarse a las consecuencias públicas de sus elecciones. Necesito discutir esto con mi cliente, dijo Patterson. Por supuesto, respondió Beatriz. Les daremos 24 horas para responder. Damián me llamó esa noche, saltándose a los abogados por completo. Elara, tenemos que hablar. Solo nosotros. No creo que sea una buena idea. Por favor. Una conversación sin abogados, sin amenazas, sin ninguna de estas maniobras legales. Solo nosotros. Algo en su voz me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería en el centro, territorio neutral, donde ninguno de los dos guardaba recuerdos. Damián parecía agotado. El abogado seguro de sí mismo que me había despachado tan casualmente en su oficina había desaparecido, reemplazado por un hombre que parecía haber envejecido años en semanas. Nunca quise que sucediera así, dijo sin preámbulos. ¿Cómo querías que sucediera? No lo sé. Más limpio, supongo. Más civilizado. ¿Quieres decir que querías que desapareciera sin hacer ruido? Damián se pasó las manos por el pelo. Elara, sé que me odias. Sé que te he hecho daño de formas que ni siquiera puedo entender del todo, pero fuimos amigos una vez. Nos importamos el uno al otro una vez. ¿No podemos terminar esto sin destruirnos mutuamente? No estoy tratando de destruirte, Damián. Estoy tratando de sobrevivir a esto. La atención mediática, las facturas de los abogados, la humillación pública. Esto no es supervivencia. Esto es venganza. Estudié su rostro, buscando algún rastro del hombre que una vez amé. ¿Te arrepientes de algo de esto? Me arrepiento de haberte hecho daño. Me arrepiento de la forma en que sucedió. Me arrepiento de que no pudiéramos encontrar una manera de terminar nuestro matrimonio antes de Iria. Pero no te arrepientes de ella. No dijo en voz baja. No me arrepiento de ella. Al menos era honesto. Elara, ¿qué es lo que realmente quieres de esto? ¿Qué te haría sentir que se ha hecho justicia? Lo pensé. ¿Qué quería? Quería mi vida de vuelta, pero eso era imposible. Quería mi matrimonio de vuelta, pero eso era impensable. Quería a mi hermana de vuelta, pero eso era imperdonable. Quiero saber que hay consecuencias por lo que hiciste. Quiero saber que no puedes simplemente desechar a la gente cuando se vuelve inconveniente. Ha habido consecuencias. Mi reputación, mi relación con mi familia, mi posición en el bufete. Esas no son consecuencias, Damián. Son los resultados naturales de tus elecciones. Las consecuencias serían pagar realmente un precio por lo que me quitaste. Damián guardó silencio durante un largo momento. ¿Y si acepto los términos de Beatriz? ¿El acuerdo completo? ¿La pensión? Todo. ¿Por qué harías eso? Porque estoy cansado, Elara. Estoy cansado de luchar. Cansado del estrés. Cansado de mirar por encima del hombro, esperando el siguiente golpe. Solo quiero que esto se acabe. ¿E Iria? ¿Qué opina ella de que me des la mitad de tu patrimonio neto? La risa de Damián fue amarga. Iria piensa que debería luchar más. Piensa que vas de farol, que te echarás atrás si aplicamos suficiente presión. ¿Y tú qué piensas? Pienso que nunca te conocí de verdad. La Elara con la que me casé nunca habría hecho nada de esto. Habría aceptado el acuerdo original y habría desaparecido. La Elara con la que te casaste confiaba en ti. Creía en las promesas que hiciste. Pensaba que su marido y su hermana eran personas fundamentalmente decentes. Y ahora sabe que no es así. Nos sentamos en silencio un rato, viendo a la multitud de la tarde pasar apresuradamente por las ventanas. Finalmente, Damián habló. Aceptaré el acuerdo. ¿Todo? ¿Y qué pasa con Iria? ¿Qué pasa con ella? No va a estar contenta con esto. ¿Estás preparado para eso? La sonrisa de Damián fue irónica. Elara, en el último mes, he aprendido algo interesante sobre tu hermana. Es muy buena deseando cosas que pertenecen a otras personas. Es menos entusiasta con el coste de tenerlas realmente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estaba emocionada por estar con un abogado de éxito. Está menos emocionada por estar con un abogado arruinado que es un producto dañado en su profesión. Sentí una inesperada punzada de simpatía por él. Lo siento. No lo sientas. Tomé mis decisiones. Ahora me toca vivir con ellas. El acuerdo se finalizó 2 semanas después. Damián se quedó con la casa, pero tuvo que pedir un préstamo considerable para pagarme mi parte de su valor. Combinado con el acuerdo en efectivo y la pensión, me fui con suficiente dinero para comprar mi propio piso y empezar de nuevo. Más importante aún, me fui con algo que no esperaba: respeto por mí misma. La atención mediática que tanto había aterrorizado a Damián resultó ser una bendición disfrazada. Un periodista que había estado siguiendo el caso me presentó a una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a mujeres a navegar divorcios de alto conflicto. Me ofrecieron un puesto como coordinadora de comunicación, utilizando mis habilidades de diseño para ayudar a otras mujeres a contar sus historias. Mi primer proyecto fue crear una web para mujeres que habían sido manipuladas financieramente durante sus procesos de divorcio.
El eslogan que diseñé decía, tu historia importa, tu voz cuenta, te mereces algo mejor. Se sentía como una declaración de principios para mi nueva vida. Iria intentó contactarme varias veces en los meses posteriores al acuerdo. Mensajes de voz que comenzaron siendo de disculpa y se volvieron cada vez más desesperados a medida que su vida profesional continuaba desmoronándose. Al parecer, la industria de la moda tenía menos tolerancia al drama personal de lo que ella había previsto. Nunca devolví sus llamadas. Mi madre, sorprendentemente, comenzó a cambiar de actitud. Empezó con conversaciones telefónicas incómodas en las que evitaba mencionar a Damián o Iria. Luego progresó a visitas reales donde parecía genuinamente interesada en mi nueva vida y mi trabajo. Creo que pude haber juzgado mal la situación, dijo durante una visita, lo más cerca de una disculpa que probablemente obtendría. Tu padre siempre decía que tú eras la fuerte. Pensé que se refería a fuerte emocionalmente, fuerte en el sentido de cariñosa. No me di cuenta de que se refería a una columna vertebral de acero. Yo tampoco me di cuenta, hasta que tuve que serlo. 6 meses después del acuerdo, recibí una llamada de Beatriz. ¿Has visto las noticias?, preguntó. ¿Qué noticias? Pon Canal 7. Cambié al canal de noticias local justo a tiempo para ver el final de un reportaje sobre mala praxis profesional en el ámbito legal. La foto de Damián apareció en la pantalla, mientras el presentador hablaba de una reciente investigación ética sobre el manejo indebido de fondos de clientes y conflictos de interés. ¿Qué significa esto?, le pregunté a Beatriz. Significa que los problemas de tu exmarido se han expandido más allá de su divorcio. Al parecer, el escrutinio que comenzó con nuestro caso llevó a investigaciones más profundas sobre su conducta profesional. ¿Está esto conectado con lo que hicimos? No directamente, pero a veces, cuando iluminas rincones oscuros, encuentras más de lo que esperabas. Vi el reportaje con sentimientos encontrados. No había querido que Damián fuera destruido, solo que rindiera cuentas. Pero las acciones tienen consecuencias, y las suyas aparentemente se habían extendido mucho más allá de nuestro matrimonio. El verdadero titular llegó 3 días después, no en la televisión, sino en mi bandeja de entrada de correo electrónico. Era de un productor de una importante cadena de televisión, preguntando si estaría interesada en ser consultora en una serie documental sobre mujeres que se habían defendido contra la traición y la manipulación. La llamamos El ajuste de cuentas, decía el correo. Queremos contar historias de mujeres que se negaron a ser víctimas, que convirtieron su dolor en poder y su traición en justicia. Su caso se ha convertido en una especie de leyenda en los círculos legales. La mujer que no desapareció en silencio. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo antes de responder. Hace un año, me habría sentido mortificada por la idea de que mi vida personal se convirtiera en entretenimiento público. Ahora, lo veía como una oportunidad para ayudar a otras mujeres a entender que no tenían que aceptar la traición en silencio. Estoy interesada, respondí, pero quiero control editorial sobre cómo se cuenta mi historia. Y quiero que parte de los beneficios se destinen a organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones similares. El documental se emitió 8 meses después. El episodio sobre mi caso se tituló Entré en el despacho de mi marido y encontré a mi hermana sentada en su regazo. Lo que hice a continuación fue noticia. Fue el episodio más visto de la serie. Ahora vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, con paredes de ladrillo visto y enormes ventanales que llenan el espacio de luz. Mi negocio de diseño ha crecido más allá de lo que había imaginado, impulsado en parte por referencias de mujeres que habían visto el documental y querían trabajar con alguien que entendiera el poder de controlar tu propia narrativa. Estoy saliendo con alguien nuevo, un profesor llamado Fermín que piensa que mi historia es inspiradora en lugar de escandalosa, que admira mi fuerza en lugar de sentirse intimidado por ella. Nos lo estamos tomando con calma, construyendo algo basado en la honestidad y el respeto mutuo en lugar de la conveniencia y la suposición. Damián se mudó a otra comunidad autónoma después de que le suspendieran la licencia de abogado. Oí por conocidos comunes que está trabajando para un pequeño bufete haciendo cierres inmobiliarios, muy lejos de sus ambiciones anteriores. Él e Iria rompieron 7 meses después del acuerdo, aparentemente incapaces de sobrevivir la transición de un romance prohibido a la realidad mundana. Iria intentó reconstruir su carrera en relaciones públicas, pero descubrió que la reputación te sigue en industrias pequeñas. Lo último que supe es que trabajaba para una firma de comunicación corporativa en otra ciudad. Un trabajo respetable, pero anodino, que paga las facturas, pero no alimenta su ego. Mi madre y yo hemos reconstruido nuestra relación en nuevos términos. Viene a cenar todos los domingos y hablamos de libros, de política y de mi trabajo con la organización. Nunca menciona a Damián o Iria a menos que yo los saque a colación primero, lo cual rara vez hago. Ya no los odio, ni a Damián, ni a Iria,
ni siquiera a mí misma por los años que pasé siendo alguien más pequeño de lo que necesitaba ser. El odio es agotador, y tengo mejores cosas que hacer con mi energía, pero tampoco los he perdonado. El perdón implica que lo que hicieron era perdonable, y no creo que lo fuera. No perdonas a alguien por un asesinato porque parezca arrepentido después. No perdonas la traición solo porque los traidores hayan seguido adelante. En cambio, he hecho algo más poderoso. Los he superado por completo. A veces, tarde en la noche, cuando estoy trabajando en un nuevo proyecto o leyendo en mi salón, pienso en aquella tarde en que entré en el despacho de Damián y vi cómo mi mundo se acababa. Pienso en la mujer que era entonces, confiada, complaciente, dispuesta a hacerse más pequeña para evitar conflictos. Esa mujer ya no existe. No está destruida, sino transformada. En su lugar hay alguien más dura, más sabia e infinitamente más peligrosa para la gente que confunde la amabilidad con la debilidad. La productora del documental tenía razón en una cosa. Me había convertido en una especie de leyenda en ciertos círculos, no como una víctima que había sido agraviada, sino como una mujer que se había negado a aceptar que ser agraviada fuera el final de su historia. Mi teléfono suena a veces con llamadas de mujeres en situaciones similares. Mujeres que encontraron mi número a través de la organización sin ánimo de lucro, o que oyeron hablar de mi caso por amigos de amigos. Siempre empiezan de la misma manera. No sé qué hacer. Me siento tan impotente. Y siempre les digo lo mismo. No eres impotente. Simplemente aún no has descubierto cómo usar tu poder. Porque eso es lo que aprendí en esos meses de batallas legales, atención mediática y drama familiar. Todo el mundo tiene poder. La cuestión es si estás dispuesto a usarlo. Yo lo estuve. Y eso marcó toda la diferencia. Los titulares que siguieron no fueron solo sobre mi caso, fueron sobre una elección. La elección de contraatacar, de exigir algo mejor, de negarse a desaparecer en silencio en la narrativa de otra persona sobre tu vida. Es una elección que toda mujer enfrenta en algún momento, de alguna forma. Y cuando me preguntan ahora, cuando quieren saber cómo encontré el coraje para luchar cuando todo parecía estar en mi contra, les digo la verdad. No encontré coraje, encontré claridad. Y una vez que ves con claridad, todo lo demás se vuelve posible. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.